Bien, estudiantes, estamos ya en la semana 30. El tema dice, cuidamos nuestra salud integral. La actividad dice, empleamos procedimientos para determinar la probabilidad de sucesos de una situación aleatoria. Vamos a ver la situación número 1. Dice, en un bus viajan 4 hombres y 8 mujeres. Un policía solicita los DNI de adultos y menores de edad y llama a un pasajero aleatoriamente para verificar su identidad y el cumplimiento del protocolo sanitario del viaje. Responde, dice acá. A. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre? Justifica tu respuesta. La pregunta B. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer? Justifica tu respuesta. Y la pregunta C dice, ¿cuál es la probabilidad de que no sea mujer ni hombre? Justifica tu respuesta. Bien, vamos a ver entonces que el tema de esta semana trata sobre probabilidad, ¿de acuerdo? Vamos a tener que usar bastante la fórmula de Laplace, ¿sí? Vamos a ver en esta solución del problema cómo resolvemos aplicando esa fórmula. Bien, bueno, aquí vamos a identificar aquí algunos datos del problema para poder entender de qué trata. Dice que en el bus viajan 4 hombres y 8 mujeres. 4 hombres y 8 mujeres. En total entonces viajan 12 personas. Y dice que un policía, le solicita el DNI a los adultos y menores de edad y llama a un pasajero aleatoriamente, o sea, escoge a uno aleatoriamente para verificar su identidad y el cumplimiento del protocolo sanitario. Vamos a ver entonces la respuesta de la pregunta A. ¿Sí? Dice acá, la pregunta A dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? Primeramente, vamos a ver la probabilidad de que sea hombre. Entonces, aquí vamos a ver en este caso, primeramente, cuál es el suceso. ¿Sí? Entonces, vamos a decirle al suceso que se llame A y que sea la probabilidad de que sea un hombre. ¿Sí? O sea, el policía al llamar a una persona, a un pasajero, aleatoriamente, entonces quiere saberse cuál es la probabilidad de que sea un hombre. Bien, entonces vamos a ver acá cómo se llama, tenemos el suceso y lo hemos llamado A. Ahora vamos a ver entonces cómo se llama. Ese suceso tiene elementos, por ejemplo, como son hombres solamente, entonces acá dice que hay 4 hombres, entonces la cantidad de elementos que tiene el suceso A es 4. ¿Por qué 4? Porque 4 son los hombres que están en el ómnibus, ¿sí? Entonces, quiere decir entonces que leo acá, N significa cantidad de elementos del suceso A, porque tú has llamado al suceso, lo has llamado A. ¿Y cuál es el suceso A? La probabilidad de que sea un hombre. Entonces, ¿cuántos hombres hay? Hay 4 hombres. Vamos a ver ahora el espacio muestral. Entonces, el espacio muestral va a estar formado por este símbolo. Hay un símbolo de espacio muestral que va a ser igual a ¿quién? A los 4 hombres más las 8 mujeres. Entonces, quiere decir que el espacio muestral va a estar formado por ¿quién? Por 12 personas. Entonces, 12 personas son las que, ¿cómo se llama? Están en el bus. Bien, entonces ahora vamos a ver aquí entonces la fórmula de Laplace que lo vamos a usar para hallar esta probabilidad. ¿Qué dice la fórmula de Laplace? Dice lo siguiente, dice acá, la probabilidad de que ocurra el suceso A, como tú has llamado al suceso, lo has llamado A, entonces vamos a hallar la probabilidad de que ocurra ese suceso. ¿Y a qué va a ser igual? A los casos favorables al suceso A, ¿sí? Los casos favorables al suceso A. Entonces, entre los casos posibles. Entonces, ¿quiénes son los casos favorables? Fíjate acá. Los casos favorables, por ejemplo, aquí, la probabilidad de que sea hombre, pero ¿cuántos hombres hay? Hay, ¿cómo se llama? 4 hombres. Entonces, esos son los casos favorables, ¿sí? Entonces, ¿cuántos casos favorables hay? Hay 4 casos, ¿ya? Y los casos posibles, o sea, todos los posibles son los 4 hombres más los 8 mujeres. Entonces, casos posibles van a ser todos. Entonces, va a ser sobre 12.
Entonces, esta fórmula es sencilla, simplemente colocas los casos favorables al suceso A entre los casos posibles. Entonces reemplazamos, fíjate acá, la probabilidad de que ocurra A es igual a los casos, ¿cómo se llama favorable? ¿Cuántos son? Son 4. ¿Por qué 4? Porque hay 4 hombres, ¿sí? Luego, entre el espacio muestral es todo, entonces es 12. Entonces son los casos posibles. Como son 12 personas, son 12 casos. Entonces aquí sería entre 12. Podemos simplificar esta expresión, sería entonces aquí, sacamos cuarta de 4 es 1, cuarta de 12 es 3. Podemos nosotros decir así que la probabilidad de que ocurra el caso A, o sea, de que sea hombre, es 1/3. O también lo podemos expresar en un número decimal, o sea, si yo divido 1/3, me sale 0.333, ¿de acuerdo? Y lo puedo expresar en decimal y también puedo decir que la probabilidad de que ocurra, ¿de acuerdo?, de que sea un hombre es 0.3, ¿de acuerdo? Y también lo puedo expresar en porcentaje. Entonces tú sabes muy bien que cuando queremos expresar un decimal a porcentaje, lo multiplicamos por 100. O sea, multiplicamos 0.333 por 100, me va a quedar más o menos, la probabilidad de que ocurra A es 33.3%. Entonces, una de las formas de expresar la respuesta de la probabilidad es en porcentaje, en decimal o en fracción. Yo lo voy a expresar en decimal porque me dice más claramente lo que nos piden. Entonces, la interpretación o justificación sería la siguiente. La probabilidad de que sea un hombre es del 33.3%. ¿Esto qué quiere decir? Fíjate acá. Esto quiere decir que de cada 3, ¿de acuerdo? De cada 3 personas, 1 es un hombre. O sea, lo puedo interpretar aquí, como se llama, en la fracción también. Y aquí lo estoy interpretando como porcentaje, 33.3%. Entonces lo puedo expresar también en fracción. Entonces, ¿qué quiere decir cuando expreso en fracción? Que de cada 3 personas, 1 es hombre. Bien, ya respondimos entonces la pregunta A. Vamos a responder ahora la pregunta B. La pregunta B dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? Justifica tu respuesta. Entonces, ahora ya no me piden hombre, sino me piden mujer. Entonces, ¿cuántas mujeres hay? Dice que hay 8 mujeres, ¿sí o no? Entonces, si hay 8 mujeres y yo quiero saber cuál es la probabilidad de que sea mujer, entonces son 8 casos favorables que tenemos. Bien, entonces primeramente formemos, ¿cómo se llama? Formemos acá el suceso. ¿Cómo le vas a llamar el suceso? Entonces lo vamos a llamar, por ejemplo, en este caso, B. B es el suceso. ¿Cómo se va a llamar? Probabilidad de que sea mujer. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer? Ese es tu suceso B que tú lo vas a llamar ahora. Entonces, ¿cuántos elementos tiene este suceso? Fíjate, ya habla de mujeres. ¿Cuántas mujeres hay? 8 mujeres. Entonces, la cantidad de elementos que tiene el suceso B es 8. Ya tengo un dato. ¿Qué falta? El espacio muestral. Hallemos el espacio muestral. El espacio muestral también es el mismo, porque hay 4 hombres y 8 mujeres. Entonces sería el espacio muestral 12. Entonces aplicamos la fórmula de Laplace, que me dice que la probabilidad de que ocurra el suceso B. ¿Cuál es el suceso B? Probabilidad de que sea mujer. Entonces, ¿a qué va a ser igual eso? A los casos favorables, de acuerdo al suceso B, entre los casos posibles. Recuerda que los casos favorables son aquellos, de acuerdo, en este caso el de las mujeres, como son 8, aquí te vas a tener 8 casos favorables. Entre los casos posibles son todos, en este caso es 12, o sea, el espacio muestral. Entonces aquí tenemos acá, la probabilidad de que ocurra B es igual aquí a 8, que es los casos ya favorables, ¿sí? Entre 12. 12, ¿qué cosa es? El espacio muestral o los casos posibles. Esta fórmula, no te olvides, es sencilla de acordarse. Entonces aquí yo puedo simplificar, le puedo sacar cuarta de 8 es 2, cuarta de 12 es 3, me queda 2/3. ¿Qué quiere decir 2/3? Que de cada 3 personas, 2 van a salir mujeres. ¿De acuerdo? Eso es lo que me dice aquí en fracción. Lo puedo también expresar en decimal.
o sea, divido esta expresión, me sale en decimal para poder expresarlo en porcentaje. Entonces, en porcentaje sería, recuerda que si tienes un decimal, ¿sí? O sea, 2 entre 3 me sale 0.666, muchos más decimales. Entonces, este decimal lo puedo pasar a porcentaje. Multiplico simplemente por 100. O sea, 0.66 por 100 me da 66.7% aproximado. Fíjate que el 6, como continúa más 6, le prestó la unidad, se convirtió en 7. Entonces, la probabilidad, ¿de acuerdo?, de que sea mujer es el 66.7%. Bien, entonces la justificación, ¿cuál sería acá? Fíjate, ¿vamos a justificar o vamos a la respuesta? ¿Sí? Fíjate, la probabilidad de que sea una mujer es del 66.7%. Lo he justificado en forma de porcentaje. Ahora lo voy a hacer en forma de fracción. Fíjate, ¿qué quiere decir en forma de fracción? O sea, quiere decir que de cada 3 personas, o sea, 3 personas, 2 son mujeres. ¿De acuerdo? 2 son mujeres. Bien, ya respondimos entonces la pregunta B. Vamos ahora a responder la pregunta C. ¿Qué dice la pregunta C? ¿Cuál es la probabilidad de que no sea mujer ni hombre? Justifica tu respuesta. Bien, primeramente, ¿qué se hace? Llamamos al suceso. Vamos a llamarlo en este caso C. El suceso C, ¿cómo se va a llamar? La probabilidad de que no sea hombre ni mujer, porque eso es lo que me pide. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea hombre ni mujer? Bien, entonces aquí, fíjate, la cantidad de elementos de este suceso va a ser 0. ¿De acuerdo? Porque en el ómnibus solamente hay mujeres y hombres, ¿de acuerdo? Y la probabilidad tiene que ser uno de ellos. ¿Sí? De todas maneras tiene que darse uno de ellos. Entonces, aquí la probabilidad que no sea hombre ni mujer, entonces va a ser 0. Entonces, quiere decir que el espacio muestral sigue siendo el mismo. Son 8 mujeres y 4 hombres. Entonces, me va a dar, el espacio muestral me va a dar 12. Muy bien, entonces vamos a aplicar la regla de Laplace. Entonces, que ya ustedes saben, casos favorables de suceso C entre casos posibles. Entonces, hacemos la división, fíjate acá. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el caso C o el suceso C? Como ya sabemos que en los casos favorables es 0, entre casos totales o casos posibles, que es 12. 0 entre 2, eso de ahí me va a dar 0. ¿De acuerdo? Entonces, la probabilidad de que no sea hombre ni mujer es 0. Entonces, vamos a interpretar esta respuesta, o vamos a justificarla. A ver. La probabilidad de que no sea hombre ni mujer es 0. Esto quiere decir que es un suceso imposible. Cuando la probabilidad sale 0, quiere decir que el suceso es imposible de que ocurra. O sea, va a ser imposible de que no salga hombre ni mujer. A la hora de escoger tiene que ser un hombre o una mujer. Por eso que se dice que es imposible cuando sale 0. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos ahí la respuesta de la pregunta C. Bien, estudiantes, ya respondimos entonces